Se acaba de producir una expulsión en el PSOE. En este caso ha sido Nicolás Redondo, que fue exsecretario del Partido Socialista de Euskadi, e hijo también de Nicolás Redondo, el que fuera político y sindicalista del PSOE y de UGT. El motivo, según el PSOE, por menospreciar las siglas del partido. La realidad, pues que estas últimas semanas había sido muy crítico con respecto a la amnistía y la posición del PSOE. El caso es que este no es el único dirigente del PSOE muy crítico con la amnistía y muy crítico con la dirección actual del PSOE. Pedro Sánchez parece dispuesto a no aceptar esa crítica. Cada vez queda menos para la investidura de Feijóo, por lo tanto queda menos también para esa investidura de Pedro Sánchez, y los partidos empiezan a moverse, se empieza a notar ya esa tensión y ese clima pre-investidura, los partidos empiezan a tomar decisiones, a declaraciones, gente del partido, gente de fuera del partido que está también muy activa ahora, empieza a respirarse ya algo de tensión. En este caso ha sido noticia la expulsión, como decíamos, de Nicolás Redondo. Según dice la noticia, ya llevaba unos años un poco la cuerda floja, ya hace unos años le abrieron expediente por haber acompañado a Isabel Díaz Ayuso en un acto. ¿Qué pasa? Que ese expediente no prosperó y no pudieron expulsarlo del partido porque realmente, aunque choca y era raro que apareciera con Isabel Díaz Ayuso, no había motivos o no era contrario a los estatutos del partido y por tanto no había un motivo real para expulsarle. Por lo tanto, ese expediente no prosperó. Sin embargo, ahora sí, hace unas semanas le abrieron expediente y en concreto fue por varias declaraciones en las que criticaba tanto la posibilidad de aprobar una amnistía como el simple hecho ya de estar negociando con Junts. Había sido muy crítico con estas últimas decisiones del PSOE de Pedro Sánchez. Claro, obviamente esto ha abierto una serie de debates, una serie de dudas, una serie de preguntas, ¿no? Sobre si ha hecho bien el PSOE, sobre esa pugna también que hay entre esa vieja guardia del PSOE, representada ya no solo por Nicolás Redondo, sino también por Felipe González, Alfonso Guerra, ¿no? ¿Cómo casa? ¿Cuál es la decisión? Si habría que echarlos, si no, si cómo afecta al PSOE en estos momentos que se está precisamente negociando. Pues hay un montón de dudas y quería comentar varias cosas que también he estado viendo y que también he estado un poco leyendo. Lo primero de todo, que me da un poco de dudas y que me chirría un poco al leerlo, ha sido el motivo por el que el PSOE ha justificado esta expulsión. Ellos han dicho que ha sido por menospreciar las siglas del partido. A mí, sinceramente, este motivo o este argumento me parece un poco ambiguo y puede dar lugar a este tipo de decisiones arbitrarias. Claro, ¿qué es menospreciar las siglas del partido? Porque todo dependerá de a quién le preguntes. Seguramente, si tú le preguntas ahora mismo a Felipe González o a Alfonso Guerra ¿qué es menospreciar las siglas del partido? Y a lo mejor te dicen, pues mira, aprobar una amnistía sería también menospreciar las siglas del partido. O X decisión de los últimos años, pues también puede ser para muchos socialistas menospreciar las siglas. Entonces este motivo es muy ambiguo. Puede caber cualquier tipo de acto, cualquier tipo de declaración. Todo puede ser un menosprecio de las siglas. ¿Quién decide qué es un menosprecio y qué no? Pues evidentemente al final esto depende de la actual ejecutiva, de la actual directiva, que es la que pues tiene la potestad en estos casos de abrir expediente y pues expulsar a alguien. Pero claro, es lo que digo, no deja de ser una decisión un tanto arbitraria, ¿no? Porque claro, menospreciar las siglas del partido, pues es lo que os digo, a ver. Y con respecto a la decisión, tengo dudas porque creo que por un lado aciertan y hacen bien, expulsando, pero creo por otro lado, y creo honestamente, que a día de hoy, en este momento, es un error, tanto en tiempos como en forma. O sea, yo entiendo que si hay algo que es muy pesado para un partido, es precisamente tener a este tipo de figuras, ex dirigentes, ex militantes, ex miembros del partido, que ya no tienen un rol activo ni un puesto, sin embargo están desde fuera, todo el rato opinando, todo el rato dando por saco, todo el rato cuestionando y tratando de influir en la línea del actual partido, ¿no? Suelen ser personas que han tenido un papel importante en cada partido y que parece que se resignan un poco a abandonar ese rol principal, ¿no? Y ojo, esto no le pasa al PSOE, en el PP está pasando ahora también con Aznar, ¿no? Que siempre tiene esa necesidad de cuestionar y de influir en las decisiones. Pasa también con Podemos, ¿no? Recordemos que Pablo Iglesias no tiene una posición dentro de Podemos, pero a través de Canal Red él siempre de alguna manera está también intentando pues influir, dar su opinión. Son figuras externas a los partidos, pero que de alguna manera siempre tratan un poco ahí de meter el pie, de meter la cuña y de valorar, de cuestionar, de influir en las decisiones. Esto para los partidos, pues evidentemente es una molestia, porque a veces contradicen un poco la línea del partido y pues torpedean un poco la acción del partido. Entonces yo puedo entender que en un determinado momento los partidos opten por desvincularse de estas personas, ¿no? Directamente expulsarlos de la militancia y deshacerse de ellos. Lo puedo entender, porque aunque puede ser una decisión arbitraria y poco ética, ¿no? Puede quedar feo, ¿no? Expulsar a un militante y sobre todo a alguien que ha tenido un cargo en el pasado en el partido. Aunque puede quedar feo y puede ser arbitrario, lo puedo llegar a entender, porque es una decisión un poco pragmática. O sea, si este tipo de personas van a dificultar y van a obstaculizar la labor
y las tareas del actual ejecutivo, del actual PSOE, yo puedo entender en un momento dado que lo expulses. O sea, y eso que es algo, pues lo que digo, arbitrario y mal visto, pero lo entiendo, es pragmático. Y ojo, creo que deberían hacerlo también más partidos, ¿eh? Creo que hay partidos que deberían tomar la valentía, y este tipo de personas que más que aportar no hacen más que encrispar el ambiente, pues creo que muchos partidos deberían también hacer esto y desligarse un poco de estas figuras. Ahora bien, como decía, creo que no ha sido ni el momento ni las formas, y el motivo y la justificación que se ha dado para mí no ha sido la correcta. Primero de todo, no ha sido el momento porque estás en medio de unas negociaciones por la amnistía, estás en medio de unas negociaciones en las que va a depender que llegues a la presidencia del gobierno, estás en medio de un debate que se ha abierto alrededor de la amnistía sobre si procede o no, si es legal o no, o sobre si es moral o no, y te acabas de ganar a pulso la imagen de un partido intransigente, de un partido autoritario y de un partido que no acepta el debate. Entonces yo entiendo que este tipo de figuras o este tipo de perfiles ya llevaban tiempo y ya llevaban una serie de precedentes que molestaban al partido, ¿no? Yo entiendo que ya tenías a lo mejor motivos o ganas desde el pasado de expulsar y deshacerte de ese tipo de personas. Pero da la casualidad de que lo has hecho justo cuando se está poniendo en duda la amnistía. Y esto es un problema porque precisamente la amnistía no es algo que goce de un consenso total. O sea, ni dentro del PSOE hay un consenso alrededor de la amnistía. O sea, hay gente que tiene muchas dudas y son completamente lícitas. Y ya no solo dentro del PSOE, dentro del PP, dentro de Sumar, dentro de muchos partidos, no está tan clara la posición con respecto a la amnistía. Entonces, no puedes obviar y no puedes evitar que se dé este debate. O sea, es un debate incluso sano. Con este tipo de decisiones motivadas por las declaraciones sobre la amnistía, da la sensación y transmite la sensación de que no vas a aceptar que se dé en el seno del PSOE ese debate sobre la amnistía. Tampoco me gusta que ahora precisamente esta semana se esté hablando y se esté transmitiendo ese mensaje de que si estás en contra de la amnistía es porque eres de PP o Vox, y si estás a favor de la amnistía es porque eres del PSOE o Sumar. O sea, ni tanto ni tampoco. O sea, es normal y es comprensible que dentro del PSOE y dentro de la izquierda haya voces que no están de acuerdo con respecto a la posición del PSOE con respecto a la amnistía. Es perfectamente comprensible. Y más aún si tenemos en cuenta que hace apenas unos meses o unos años el propio Pedro Sánchez y su propio círculo cercano ya se mostraban reacios y contrarios a la amnistía. O sea, que no puedes pretender, por mucho que la estrategia del partido haya cambiado y ahora necesites los votos de Junts, no puedes pretender que todo el mundo de repente pase a estar a favor de la amnistía y apoye la decisión del gobierno. O sea, yo puedo entender que a nivel estratégico, político, a nivel aritmético de cálculo te interese esos 7 votos, lo puedo entender, pero tampoco puedes pretender que la opinión al 100% del partido sea precisamente la de apoyar la amnistía. ¿Quieres expulsar a este tipo de perfiles que hacen más ruido de lo que beneficia tal? Sí, hazlo. O sea, es completamente lógico y yo, como os digo, lo entiendo. Ahora, no lo hagas en este momento. Es que quizás lo has hecho en el peor momento posible. En el PSOE han dicho que es que también llevaba tiempo haciendo declaraciones sobre el partido, poniendo en duda al partido, afectando a las siglas del partido. Bueno, pues si ya llevaba tiempo haciéndolo, haberlo expulsado antes, no te esperes ahora. Y claro, mucha gente se hace la pregunta, ¿no? Oye, si expulsas a Nicolás Redondo, ¿vas a expulsar también a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Bono, a García Page? Bueno, García Page es más complicado porque está en activo, pero ¿qué vas a hacer con estos miembros del PSOE de la antigua guardia, esos de otra generación? ¿Qué vas a hacer con estos perfiles? ¿Los vas a expulsar también por ser tan críticos con el partido? Pues a ver, obviamente no los van a expulsar. Porque aunque es evidente que hay una fractura generacional y estas nuevas generaciones y esta nueva ejecutiva del PSOE difieren mucho de esa antigua guardia del PSOE encabezada por Felipe González, Alfonso Guerra y compañía, lo cierto es que si tú conoces sociológicamente al electorado del PSOE, hay una gran parte nostálgica de Felipe González y de los gobiernos del PSOE después de la transición. Por lo tanto, sociológicamente no te puedes deshacer de esas figuras porque a día de hoy siguen siendo representantes de una gran parte de tu electorado. Por lo tanto, con Felipe González, con Alfonso Guerra y demás, no se van a atrever. No se van a atrever porque no pueden, porque es pegarte también un tiro en el pie y es cargarte a parte de tu electorado. Ahora, me ha parecido muy curioso también, y creo que es interesante en estos casos, ver un poco cómo reaccionan las bases. O sea, yo puedo tener una opinión, o yo de manera externa puedo interpretar o ver un poco cómo reacciona o la decisión de un partido u otro, pero también es interesante ver cómo reacciona
reaccionan los propios militantes, los propios afiliados y los propios simpatizantes del partido, en este caso del PSOE. Y he visto en redes sociales, hay que tener en cuenta que siempre es una imagen un poco sesgada porque solo lo he visto en redes sociales, que mucha gente estaba contenta. O sea, la mayoría de personas afines al PSOE que he visto en redes sociales celebraban esta decisión, y no solo celebraban la decisión, sino que decían, oye, ahora es el turno de Felipe González, ahora es el turno de Alfonso Guerra, ahora es el turno de Bono. O sea, estaban muy contentos por esta decisión. Y parecía un poco al contrario, ¿no? Que eran las personas o los perfiles conservadores o de derechas. Había varios diputados, tanto del PP, creo que he visto tweets de Cayetana Álvarez de Toledo, de Isabel Díaz Ayuso, que estaban muy críticos y que no hacían más que utilizar esta noticia para reforzar la idea de que Pedro Sánchez era un líder autoritario, de que era un dictador y que estaba usando técnicas propias del trumpismo. Entonces me ha parecido curioso porque siempre salude un poco a esa imagen de Nicolás Redondo como un líder histórico del PSOE. Sin embargo, ahora mismo son los propios militantes del PSOE los que rechazan este tipo de figuras. Y en parte lo entiendo, porque se perciben como obstáculos y se perciben como personas ajenas al partido que están intentando entorpecer la actual dirección. Y desde la derecha se está intentando utilizar este tipo de expulsiones como un argumento para reforzar la idea de, joder, Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea para llegar al poder, porque mira, acaban de expulsar a un líder histórico del PSOE. Entonces me ha parecido muy curioso, y en parte puedo entender la reacción de la gente, ¿no? Como tiene ese ansia o tiene esas ganas de deshacerse de esa antigua guardia del PSOE que siempre está ahí, detrás de la oreja, hablando y criticando todo lo que hace la actual directiva. Pero también me preocupa, y no deja de ponerme un poco triste, que se esté ocultando, que se esté intentando tapar ese debate que es lógico, que es lícito y que es sano sobre la amnistía. O sea, que parece que es una línea roja y que en el PSOE o estás a favor de la amnistía o ya eres parte de Vox, del PP y demás. Entonces, esa es la parte un poco que me preocupa. Si quieres expulsar a alguien, hazlo, pero que no sea precisamente por oponerse a la amnistía. De todas formas, hablamos en lo de siempre, lo vuelvo a repetir, estos últimos vídeos lo hemos dicho también. Estamos hablando todo el rato de una amnistía que a día de hoy no tenemos certezas ni garantías de que vaya a producirse. ¿Es lo más probable? Sí. ¿Están los líderes del PSOE intentando allanar el terreno para que se dé? Sí. Pero a día de hoy siempre estamos hablando de un supuesto y de una hipotética amnistía, por lo tanto, todo esto puede quedar en el aire y todo esto se puede derrumbar en un día. Así que bueno, simplemente quería comentar, era un poco a nivel de reflexión, de comentario, de cómo había visto este tipo de noticias que hacen tanto revuelo, ¿no? Que al final afectan al funcionamiento interno de los partidos y que no solamente es cosa del PSOE, ¿no? Que afecta también a otros partidos, le ha pasado a Podemos, le va a pasar al PP, le pasa a todos los partidos, cómo tienen que enfrentarse a ese tipo de figuras ajenas al partido y que acaban influyendo a la actual directiva de cada partido. Por lo tanto, me ha parecido conveniente comentarlo, abrir el debate, los motivos. Quiero también leeros, ¿no? Un poco qué os parece, qué encaje le daríais o cómo actuaríais con este tipo de personas en los partidos políticos. Me interesa saberlo, ya veremos cómo evoluciona y como efectivamente os decía, se vienen semanas de mucha actividad política, por lo tanto os recomiendo suscribiros y os recomiendo dejar un like para estar al tanto de los próximos vídeos. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos.